La verdad que muy agradecido de la invitación. Siempre me gusta aprovechar las oportunidades que tengo fuera del ámbito de CREA para contar lo que hacemos. Hace unos cuantos años que trabajo en CREA y parte de la vida todo se nos va en nuestros trabajos, ¿no? Así que cada oportunidad que hay para contar lo que hacemos la valoro mucho, y en este caso doblemente que sea en Río Cuarto, en mi ciudad, vinculado a mi universidad, con varios profesores míos que están acá, así que muy contento de estar acá. Les voy a contar sobre EdadCrea, que es una plataforma digital y tiene que ver con esto de las tecnologías emergentes para el agro y el impacto que estas tecnologías están teniendo sobre los sistemas productivos, no solo en cuestiones productivistas y económicas, sino también en consideraciones en relación al cuidado del medio ambiente o el impacto ambiental de las prácticas que hacemos, y que todo esto que tiene que ver con la digitalización está adquiriendo una velocidad mucho más grande, mucho mayor en este último tiempo, a pesar que hay computadoras y que hay datos en computadoras, datos agrícolas en computadoras desde hace unos cuantos años, ¿no? Primero, y por si alguien no sabe, yo trabajo en CREA. CREA es una organización técnica de productores que trabajan en grupo de 10, 12 productores con un asesor técnico, y donde básicamente comparten experiencias para aprender unos de otros. Es una organización que tiene 60 más, ya casi 70 años en Argentina, que fue copiada de una organización similar que había en Francia, que tiene más de 2.000 productores en Argentina, 2.300 creo que son las empresas que están en CREA, distribuidas por todo el país. Dentro de CREA hay un equipo técnico, en ese equipo trabajo yo en investigación y desarrollo de CREA. En CREA hay 7 unidades, pero la de investigación y desarrollo es la que más gente tiene trabajando adentro, ocupándose de cosas que son transversales a muchos miembros CREA de Argentina, ¿no? Problemáticas que tiene sentido que se estudien o que se pongan en marcha líneas de trabajo o proyectos desde CREA sede, por así decirlo. Cuando a una región CREA está organizado en regiones, o a un grupo, la cosa se le hace demasiado amplia, y si la problemática es transversal, aparece un trabajo más eficiente si se coordina desde CREA a nivel nacional. Así que en investigación y desarrollo, el área donde yo trabajo es agricultura, hay otras que son ganadería, lechería, economía, empresa, ambiente e innovación. Esas son las áreas de CREA. Y nos dedicamos a esto, ¿no? Ese es nuestro negocio, nuestro trabajo, generar información, esa información poder hacer extensión y que termine en conocimiento y aprendizaje para los productores y los técnicos que trabajamos. A eso nos dedicamos. Y el título que le puse a la presentación tiene que ver con una transformación en esta generación de conocimiento y aprendizaje, de la mano de la digitalización. Tania me pidió un título y digo, bueno, pone la transformación digital del agro, que me gusta. Aprovecho que olvidé los agradecimientos, agradecerle a Tania y a Sergio, particularmente a los dos que me contactaron. Bueno, de eso les voy a contar. Y tiene una historia que arranca medio así, capaz que si quiero un toque ahí, pero no. ¿Vende allá? Vende. Acá hay algunas fechas que capaz sean un poco caprichosas y alguno podrá tener más precisión, pero pasó alrededor de más o menos la fecha que yo voy poniendo ahí. Mediados de los 90, los productores empezaron a anotar cosas que antes anotaban en un cuaderno, en una libreta, en una computadora de escritorio, en alguna de esas viejas 386. Ni sé para qué, pero la anotaban ahí porque los cuadernos se perdían. Y se empezaron a volcar datos en algunas planillas de cálculo viejas, y se empezó a almacenar ahí la información, sin saber mucho el impacto que eso podía tener para adelante, ¿no? Pongámosle unos 10 años después, había bases de datos en el ámbito CREA que los productores comparten mucho de esta información, que la presentan en reuniones. Empezaban a acumularse, qué sé yo, 5, 10 campañas donde aparecía
qué híbrido había sembrado todas las campañas, cómo había fertilizado, y uno podía ir a buscar parte de la historia, y esas primeras bases de datos empezaron a permitir analizar tendencias, ¿no? Si yo tengo un volumen grande de datos, puedo ver qué pasa entre la fecha de siembra y el rendimiento, y de manera más o menos rápida encontrar algunos primeros patrones de perillas para mover para mejorar la productividad de nuestros sistemas, ¿no? Y si en el 50% de los casos la mejor fecha de siembra está en estos 10 días, capaz que pase por ahí la cosa. Claramente esto empezó a introducir una forma de contestar preguntas agronómicas distinta a la investigación tradicional que tenía muchos años en CREA y que muchas veces terminaba con redes de ensayos. Vamos a montar un ensayo para vamos a hacer un experimento que nos demuestre tal o cual hipótesis. Y sí, ahí era muy incipiente el valor sobre la investigación, pero sí fue muy valioso para reemplazar algunas conversaciones de bar, como yo pongo ahí. Yo empecé siendo asesor CREA en el año 2004 y compartía la mesa de asesores con otros 10 o 12 técnicos como yo, y medio como que cada uno tenía su manual para zonas parecidas, para sistemas similares, y sonaba casi ilógico que uno defienda a rajatabla una cosa y otro tan cerquita y con un sistema tan parecido distinto. Así que esas conversaciones de bar, entre comillas, empezaron a matarse, esos relatos empezaron a matarse con datos que demostraban alguna otra cosa. Esto se copió en todo CREA, ¿no? Yo ahí empecé a coordinar la mesa de agricultura de CREA Centro y teníamos que hacer como estos análisis de campaña, que es, bueno, ¿qué pasó en la 2004-2005? ¿Qué pasó con el maíz? ¿Cuál fue la mejor fecha de siembra? ¿Cuáles fueron los mejores híbridos? ¿Cuál es el modelo nutricional que mejor funcionó? Entonces nos hacíamos de todos estos datos, los limpiábamos, los acomodábamos, los datos de cada miembro CREA lo poníamos en una base común, los estandarizábamos y tratábamos de pescar algunas de estas tendencias. El trabajo era súper ineficiente, dedicábamos tranquilamente 2/3 partes del tiempo a acomodar datos y 1/3 parte repartida entre algún análisis la noche previa a tener que presentar algo y armar algunas diapositivas. Y empezó a necesitar homogeneizarse. Bueno, terminemos en una base de datos mejor consolidada, sin errores, más estandarizada. Y tuvimos la pésima idea de mirarlo a nivel regional. Entonces en CREA Centro logramos resolverlo y teníamos todos los CREA del sur de Córdoba ordenados, pero lo mismo pasó en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en 16 regiones CREA. Entonces mirábamos todos los mismos datos, casi todos queríamos contestar preguntas parecidas con las mismas variables, pero esas bases no conversaban entre sí. Cada región CREA hizo su propio camino con mucha autonomía y nos puso en una situación horrible porque cuando queríamos hacer algo a nivel nacional seguíamos con esa ineficiencia y 2/3 partes del tiempo limpiando y acomodando datos. Entonces, para 2018 lanzamos DAT-CREA, que era una propuesta de unificación de todo eso que andaba dando vueltas. Tenía muy poco de tecnológico, era bastante cavernícola, les diría, una planilla de Excel sencilla, con todas listas desplegables que impedían a la gente tipear cualquier dato para que no se dupliquen mismas variables con 2 nombres distintos. Pero sí con muchos acuerdos, les diría acuerdos políticos, institucionales, para que todo el mundo deje de hacer algo de lo que venía haciendo y se vuelque a un sistema homogéneo, estandarizado y que nos sirva a todos. Y así fue el lanzamiento de DAT-CREA. La idea ahí fue trabajar sobre esto que nosotros le decíamos el combustible. Los datos son la nafta para nuestro negocio, que es generar aprendizaje y generar conocimientos. Ahí como terminando la década de 2010, decíamos eso, vamos a trabajar sobre el combustible. Lanzamos DAT en 2018, empezamos a recopilar datos y vimos que esto tenía impacto y por 2020
nos animamos a escribir como esta visión, ¿no? Que dijimos, bases de datos están apareciendo muchas, queremos ser la mejor, que sea la mejor base de datos para generar conocimiento aplicado. Y era bastante fácil porque no había muchos que se dedicaran a lo mismo, no teníamos mucha competencia, no había bases de datos de otras plataformas digitales o aplicaciones o software que colaboraban en la gestión productiva, plataformas para monitorear cultivos, para hacer prescripciones de dosis variable o para hacer seguimiento con imágenes satelitales de los cultivos, o para la gestión económica, estos ERPs, todas estas plataformas para cerrar los resultados económicos de la empresa, que terminaban reportando un montón de variables del sistema productivo y que generaban bases de datos por detrás del telón, pero que no era el objetivo principal. En el diseño de DAT lo que contemplamos fue, queremos tener un montón de variables de todo lo que pasa en el sistema productivo para poder cruzar todo con todo. Entonces, DAT recopila hasta 300 variables productivas de cada lote de producción. Lógicamente no todos los lotes tienen 300, pero sí hay un mínimo como de 60, que todo lo que está en DAT tiene esas 60, que habla de el ambiente, del suelo, del clima, de la genética, de la nutrición, del arreglo de cultivos, de la arquitectura de los cultivos, de la protección, de las adversidades, por decir algunos. Entonces, se planificó para eso, que quede un combustible disponible, de calidad, para generar investigación. Eso fue evolucionando, estamos terminando esa visión que nos habíamos imaginado y entendemos que la cumplimos bien. Hemos estado vinculados con muchos investigadores y técnicos de Argentina y de otros países y no dejan de asombrarse de la calidad de la base de datos en cantidad y en homogeneización. Esto que los datos uno los toma y empieza a generar análisis sin necesidad de mucho trabajo previo. Entonces, logramos un muy buen combustible y teníamos esto como nuestro gran logro, pero claro, ese combustible lo terminaba aprovechando poca gente, ¿no? Se alimenta esto es algo que no dije que es central, se alimenta del esfuerzo de los 2000 y pico miembros CREA que en algún momento del año se sientan y cargan ahí todos los datos de todo lo que hicieron, esperando que les vuelva algo a cambio con una cuota de fe importante, porque hay que dedicarle un rato a cargar datos, ellos o sus asesores técnicos. Y claramente nos ocupamos de que les vuelvan cosas para que los galones de combustible que íbamos almacenando se sigan creciendo. Pero los que usaban ese combustible terminaban siendo algunos asesores con más afinidad sobre los datos, con más capacidad de hacer un análisis estadístico, de usar algún software estadístico de estos complejos o con capacidad en minería de datos. Y después a todo el mundo, a la comunidad CREA en general, lo que les llegaba eran productos a partir de esos datos, pero los usuarios terminaban siendo muy pocos cuando el esfuerzo de carga era muy alto para todo el mundo. Entonces empezamos a desarrollar algunas herramientas para visualizar información, datos agregados transformados en información y que cualquiera pueda con un par de clics construir un gráfico y mirar alguna tendencia sin ser un experto en estadística ni ese tipo de cosas. CREA no tenía un gran departamento de informática. Esto que pasó en agricultura tuvo algún paralelismo con algunos otros desarrollos que había en ganadería o en economía. Entonces se armó un equipo de datos. Hoy CREA tiene debe ser 5, 6 expertos en datos y programadores trabajando sobre herramientas como las que construimos en DAT para poder sacarle jugo a los datos de manera más sencilla que con un gran análisis. Y eso dio lugar a un concepto de plataforma, ¿no? Que es lo que les quiero contar, que es esto de plataforma colaborativa, que nos vinculamos con otras plataformas y que ya no solo es el combustible, sino que son algunas herramientas para usar ese combustible y aprender de los datos todos. Y esto es central, pasó a ser nuestro primer abordaje. Nosotros trabajamos con los miembros CREA y los técnicos todos los años relevando demandas y necesidades para la agricultura en mi caso, y eso termina en proyectos o líneas de trabajo, muchas veces en convenios con empresas, sponsors o bancos o alguien que
nos banque lo que queremos investigar. Y en el 80% de los casos, durante muchos años, terminamos en grandes redes de ensayos y de a poco empezamos a mirar primero qué decían los datos y ver dónde hacía falta poner ensayos. Y hoy esa dualidad convive, pero solo montamos ensayos donde no haya cosas hechas previamente para duplicar esfuerzos o donde sea necesario dar sintonía fina a esas tendencias gruesas que los datos a veces pueden llegar a equivocarse y que hay que terminar de cuantificarlo y validarlo con un experimento. Pero hoy es nuestro primer abordaje. Hay un tema que tiene que ver con las malezas, bueno, que alguien vaya a ver qué dicen los datos. Hay un tema que tiene que ver con la genética, vamos a ver qué dicen los datos y así, ¿no? Esa fue una gran transformación y tiene que ver con el título. Y no termina acá la charla, pero sí termina esta idea central de la transformación, ¿no? ¿Y en qué estamos hoy, como para terminar esta línea de tiempo? En expansión territorial de lo que hacemos y en incorporar herramientas de inteligencia artificial para sacarle más jugo a los datos. Bueno, esta es la historia y quería arrancar por ahí. Nos animamos a escribir esta otra visión a 2030. Siempre dicen que las visiones tienen que ser ambiciosas para que traccionen. Bueno, detrás de esa gran ambición, ojalá podamos hacer la mitad de esto, pero pretendemos ser la plataforma digital más potente del agro de Latinoamérica para optimizar la toma de decisiones en base al aprendizaje colaborativo con datos trazados. Y acá hay varias palabras que tienen un link a lo que tiene ahí escrito, que ya les cuento. Vuelvo al problema y a la solución que propuso TAT. Esta la tengo que leer porque no me la acuerdo, pero había mucha heterogeneidad de datos y dificultad para analizarlos. No sé si ahí se puede ver, Gabriela, los que están acá. Muchas planillas y herramientas digitales en las empresas y algo distintivo de TAT, que creo que no lo dije, es que es 100% colaborativo. La idea desde el inicio fue que todos podamos ver los datos de todos. Con esta filosofía un poco que tiene CREA, si nos reunimos en el campo de Pepe y Pepe me cuenta qué hace y cuánto puso y hay 10 invitados y se invita gente de afuera y de la universidad, ¿por qué no hacer lo mismo en una plataforma digital donde todos puedan ver todo? Si armamos una jornada en la sociedad rural y contamos con qué modelo productivo se obtuvo la mejor renta, ¿por qué no que esto sea abierto? Y eso sí es muy distintivo porque esas otras plataformas que terminan con grandes bases de datos, esas otras aplicaciones o software, tienen algo que es que uno firma cuando contrata Fieldview, CMAP, Cropwise, la que quieran, que es los datos son tuyos, quédate tranquilo que no los vamos a compartir con nadie y si un día te das de baja te los vamos a devolver. Entonces está bueno para ordenar el proceso productivo y para aprender, pero se desaprovecha todo lo que hay de terceros. Casi que los propietarios de esas plataformas son los únicos que están viendo todo lo que pasa ahí. Entonces la solución fue esta propuesta de plataforma digital colaborativa que permite informar el manejo de lotes de producción con mucho nivel de detalle y trazabilidad. Otro gran error que no les conté fue cuando avanzamos con las primeras bases de datos, dijimos, esto hay que ordenarlo, armemos una base de datos de trigo, una de maíz, una de soja, y nos quedaron hermosas bases de datos que nos permitían aprender solamente de un cultivo en una campaña y no podíamos ver la trazabilidad. Cuando se lanzó Data en 2018, la base de datos pasó a ser de lotes, dejó de ser de cultivo, donde el cultivo que pasaba por el lote era una variable más de manejo, como la fecha de siembra o lo que sea, y eso nos permitía reconstruir la historia y mirar hacer algunos análisis de largo plazo, no solo aprender cuál fue la mejor fecha de siembra para esta campaña, sino entender qué pasaba en un lote si la rotación tenía más o menos gramíneas o ese tipo de cosas, ¿no? Otra característica es que uno reporta, les dije, entre 60 y 300 variables, pero cuando baja datos propios y de terceros, los que vuelven son mucho más datos, porque hay muchos cálculos a partir de esos datos primarios que terminan siendo indicadores productivos, estas cosas de largo plazo, qué proporción de gramíneas, qué intensificación tiene la rotación, cuántos cultivos por año pasaron o cuál fue la secuencia. Indicadores ambientales, después les muestro el listado de indicadores, pero emisiones de gases, indicadores de toxicidad como EIQ o RIP, esos indicadores según el paquete de agroquímicos que el lote tuvo.
balances de nutrientes, muchos indicadores del impacto ambiental y indicadores económicos. Esto es costos totales, ingreso, margen, retorno a la inversión. Entonces, hay un gran set de indicadores que me permiten analizar el sistema a lo largo del tiempo. La solución incorpora esto, accesibilidad de datos de terceros y la posibilidad de integrarse con otras plataformas agrícolas. Yo les decía que DAT sobrevive gracias al esfuerzo de mucha gente que vuelca ahí su información y muchos datos terminan duplicándose. Si yo soy usuario de FieldView para hacer una prescripción de semillas variables, me hago socio de FieldView, pago y cargo ahí cómo se llama el lote, cuál es el híbrido que uso, cuál es la fecha de siembra, muchos datos que DAT pide. Y si soy usuario de CIMA para monitorear los cultivos, tengo que cargar qué plagas vi, en qué momento, qué tamaño tenían, con qué las traté, y son muchos datos que pide DAT. Entonces empezamos a vincularnos con muchas de esas plataformas para que los miembros crean que sean usuarios de estas cosas, registren en donde quieran, en un único lugar, esos datos que terminan necesitando muchas de estas plataformas, que conversen entre sí las bases de datos y que cuando alguien se siente a completar DAT, todo lo que ya haya cargado en otro lado no tenga necesidad de volver a cargarlo. Bueno, ese fue el problema y la solución y la propuesta. ¿Por qué les decía que creemos que a 2025 cumplimos con ese objetivo de la NAFTA? Estos son los números hoy de la plataforma. Arrancó en 2018, pero lo que hizo el equipo de DAT fue empezar a rastrear datos viejos, bases de datos de trigo, de soja, de lo que venga. ¿De qué año tenés? Desde el año 98, venga. Y todo un equipo de técnicos pasó a formato DAT un montón de cosas viejas, con lo cual hoy hay hasta, no todas las regiones, no todos los grupos, pero los casos de máxima tienen hasta 28 campañas trazadas desde el año 98, trazadas con todos los datos que les dije. Han participado hasta acá 1.890 empresas CREA de las 2.300 que hay en la actualidad. Suman 445.000 lotes y esto crece día a día, pero son casos o lotes. Y 27 millones de hectáreas es la cantidad total de hectáreas repetidas en todas esas campañas que tenemos acumuladas con todo ese manejo. Nafta rica y de calidad. Esos son los números de DAT hoy. Con el concepto de plataforma armamos algunas herramientas que ahora se las quiero mostrar. Una es un visualizador armado en estos software de Business Intelligence, de BI como Power BI, no sé si conocen algunos de esos. Ese tipo de... son como unas herramientas que están conectadas con las bases de datos y que permiten armar gráficos de manera interactiva. Uno elige la zona, el cultivo y alguna variable como la fecha de siembra o los nutrientes y aparecen gráficos solos sin tener que ser muy experto en esto. Hay como un enlatado de esos gráficos que permiten mirar algunas cosas. Una herramienta específica para compararse con terceros que se llama GeoBenchmark, que ya les muestro algunos detalles. La posibilidad de descargar datos con los indicadores calculados a partir de los datos. Todo el mundo puede o mirar información con datos agregados con alguna de estas herramientas o puede hacer una descarga de datos crudos y ver todas las variables de manejo. Esto tiene una salvedad, que es que no se comparten datos filiales. Yo puedo ver a qué nivel de detalle lo de un lote acá cerquita de Chucul, que la localidad más próxima es Chucul, y todo lo que pasó en ese lote, con qué híbrido sembró, en qué fecha, cómo se fertilizó, qué plagas tuvo, cuánto rindió, cómo se trató, pero no sé que ese lote es de Gabriel Espósito o de su primo o de su tío, o que pertenece a la empresa, qué sé yo, La Chara, o que pertenece a toda la sociedad anónima. Hay una protección para no vincular todas esas variables de manejo, incluido el rendimiento, algunas cuestiones sensibles, ni con el empresario, ni con la empresa, ni con el nombre del campo, ni la latitud y la longitud uno puede acceder de datos de terceros, ¿no? Entonces, el dato más próximo es localidad más próxima, todo lo demás sí. Análisis de datos, algo que hacemos nosotros en DAT y que todos los usuarios tienen acceso, es
generar productos a partir de esos datos, que es a lo que nos dedicamos en definitiva, ¿no? Y bueno, dentro de la plataforma de DAT hay acceso a informes, productos, publicaciones en revistas, cosas a partir de los datos. Ya les cuento más detalles de esto. Bueno, como para mirar rápidamente las herramientas, traje un par de ejemplos. Esto es del visualizador, en este Power BI que yo les contaba. Esto es, por ejemplo, para campaña 24-25, uno va eligiendo acá la campaña, qué región centro son los CREA acá del sur de Córdoba. Cultivo, soja de primera, uno elige el cultivo. Destino, ahí hay selección múltiple, puede ser grano, semilla, ese tipo de cosas. Si tuvo riego o no, en qué tipo de ambientes. Y ver, hay un preenlatado de 10 gráficos, este es un ejemplo de qué pasa con la genética, qué variedades se sembraron, a qué semilleros pertenecen y cómo evolucionaron esas variedades en los últimos 5 años, como para mirar algunas cosas sin necesidad de tener que bajar los datos y hacer análisis. Fecha de siembra, para este ejemplo que traje es para trigo de la última campaña, para la región centro, traje algunos ejemplos de acá locales, en qué fecha sembró la gente el trigo en esta campaña. Este es de malezas, cuáles son las principales malezas problemas, en este caso soja de primera y soja de segunda o maíz temprano, ya ni me acuerdo, la verdad que este lo armé anoche medio tarde, pero es a manera de ejemplo cómo mirar qué malezas en un cultivo en particular están presentes, con qué productos se aplican y cómo va evolucionando la presencia de malezas a lo largo del tiempo. Bueno, la idea es no que aprendamos de maleza en un cultivo en particular, sino que tomen la idea de para qué sirve el visualizador, para ese tipo de cosas. Les muestro ahora esto, no sé si llegan a ver que este está resaltado, es el que voy a hablar ahora, que se llama GeoBenchmark. GeoBenchmark es una herramienta a la cual uno accede a través de un mapa, es una interfaz geográfica, donde uno elige una zona y aparecen todos los lotes propios, todo lo que hay en DAT mío, los levanto en GeoBenchmark. Quiero ver, por ejemplo, lotes de, en este caso, esto es región centro, CREA Carnerillo, el CREA que yo asesoraba, elegí 2 empresas, cultivos de verano, maíz primera temprano. Elegí eso, el mapa me muestra todos los lotes de maíz de primera temprano de esa gente en esa zona y aparecen lo que son los puntos azules, 30 lotes conseguí yo ahí. Entonces, acto seguido, uno define un radio, que en este caso está seteado 50 kilómetros, y puede pararse con ese radio de 50 kilómetros sobre la misma zona, como para comparar otros lotes que no son de mi manejo, a ver qué hacen distinto, o sobre cualquier zona del país para comparar lo mío contra lo de terceros. Ese es el concepto de benchmark en inglés, que es esto de comparación, por eso GeoBenchmark. Es para compararse. Hice un clic ahí con 50 kilómetros de radio, el radio es modificable y levanté 212 lotes. A partir de ahí se generan gráficos solos que comparan los míos contra los de terceros. ¿Cuánto rindieron mis lotes? 9.600. ¿Cuánto rindieron los de terceros? 8.300 en el mismo radio. Y después algunas variables de manejo como para entender si ese rendimiento pudo tener que ver o no con alguna de estas variables, qué sé yo, las lluvias acumuladas totales, la presencia o no de napa freática, la fecha de siembra, la genética, la nutrición. Claramente estos fertilizan mucho más con nitrógeno y quizás esté ahí la explicación, ¿no? ¿Conoces algunos de esos? Descarga de datos, les muestro cómo es la descarga de datos. Uno puede elegir entre una ventana donde setea esto, otra vez, qué datos me quiero descargar, de qué zona o de qué provincia, de qué cultivo, ¿no? Y baja en Excel, en formato Excel, Excel o CSV, para que sea más liviano, una planilla como esta, donde todo lo que pertenece a mi ámbito de manejo, yo soy miembro CREA y tengo 2 empresas, todo lo mío lo veo con los datos filiales a la vista, todos los de terceros, datos filiales codificados. Un asesor CREA que atiende 10 empresas, ve lo de sus 10 empresas, datos filiales a la vista. Un coordinador regional donde hay 120 empresas, ve las 120 y con esos paraguas
se protege la info. Indicadores, les decía, algunos ejemplos de indicadores productivos. Bueno, una identificación para tener la trazabilidad del lote. Si ese lote tuvo un año niño, neutra o niña en esa campaña. El rendimiento llevado equivalente de glucosa. Muchas cosas pensadas en la investigación, ¿no? ¿Por qué glucosa? Para poder comparar trigo con soja, con maíz en secuencias de largo plazo. Si eso lo llevamos a kilos de grano producido por hectárea, se vuelven cosas incomparables. Diferencia a la media, rendimiento índice de indicificación, ese tipo de indicadores para hacer análisis de largo plazo. Indicadores ambientales, los de toxicidad como EIQ o RIPES, emisiones de carbono, aporte, extracción y balance de nutrientes, por nombrar algunos, y los económicos que les mencioné recién. De esta forma uno puede analizar sistemas productivos de una manera mucho más integral, no solo el uso que le dábamos antes para entender cuál era la mejor fecha de siembra o con qué híbrido consigo el mejor rendimiento, sino mirar otras dimensiones de los sistemas productivos como el impacto ambiental y comparar dos empresas que tienen igual rendimiento, pero que por ejemplo una tiene mucho menos impacto ambiental que la otra, o que una tiene mucho menos impacto ambiental pero cuentas más ajustadas, o regiones donde eso es viable, que no haya compromisos entre el cuidado del ambiente y la rentabilidad, y ese tipo de cosas de manera integral. Les cuento de investigación. Es muy de asesor CREA laburar mucho en ensayos y cosas que terminan en un PowerPoint y que se muestran a lo sumo en una jornada, en algún espacio, y nunca se publicaba nada, porque no tenemos esas capacidades, ni tiempo para escribir, ni nos formamos para eso, y el que tiene alguna de esas capacidades generalmente dedica ese tiempo a otra cosa, ¿no? Y nosotros tenemos un jefe que era Ricky Negri, que capaz alguno lo conoce porque después fue secretario de Agricultura de la Nación, que decía, con todo lo que hacen los asesores CREA tienen que buscar la forma de publicar, vinculémonos con la academia. Hubo vinculaciones muy exitosas. En Río Cuarto hubo un convenio de CREA con CONICET donde salieron tesis de maestría y maestrandos que hoy están trabajando en CREA, y se trabajó sobre temas que se Ariel Ángel, Horacio Videla, Cecilia Nasser, muchos conocen a muchos de ellos. Y gente de la academia que publicó cosas con datos de CREA. Pero esto nos permitió multiplicarlo mucho más. De la mano del buen combustible, desde 2020 hasta acá, empezamos a vincularnos con muchos investigadores referentes de temas de agricultura que eran de interés para CREA, y multiplicamos la capacidad de análisis y empezamos a poder publicar en revistas científicas gracias a tener los datos, gracias a hacer algún equipo con esos investigadores con algo más de sensibilidad sobre lo que pasaba en ese campo en particular, porque lo conocíamos más, y eso fue muy productivo. En los últimos 5 años, les diría, aparecieron trabajos y publicaciones, esto es como lo tope de gama, que son 9 publicaciones en revistas científicas, de temas que para nosotros eran inaccesibles, que si no es a través de una gran base de datos y de análisis estadísticos complejos, jamás hubiésemos podido preguntas que jamás hubiésemos podido contestar, cosas que tienen que ver con el paisaje, con la diversidad, con análisis de nutrientes a nivel nacional o ese tipo de cosas. Bueno, eso está también disponible en DAT. Hace una semana fue el Congreso CREA Nacional, que se hace una vez cada 3 años, y tuvimos un espacio ahí para relanzar DAT con un upgrade, con algunas novedades para los usuarios de DAT, y con una propuesta para técnicos y productores que no son miembros CREA, que ahora les cuento, y con eso empiezo como la última partecita de la charla. Así que da tiempo para que pregunten. La primera novedad es que la carga dejó de viajar con unas planillas estas enlatadas cavernícolas que yo les decía, y empieza a estar todo en tiempo real. Ese enlatado funcionaba muy bien. Cuando esto arrancó no había muy buena conectividad en todos los campos. Tenemos miembros CREA que viven en los campos o qué sé yo, encargados de campo que tienen su escritorio en el campo.
y todavía no estaba Starlink y no todo el mundo tenía internet. Entonces en algún momento conectarse al mail y mandar una planillita de Excel era útil, pero claro, nosotros terminamos de conformar la base una vez que el proceso estaba terminado. La gente hasta que no cosechaba nos mandaba ese lote y entonces era un muy buen combustible para la autopsia, ¿no? Y poco para ver en el durante. Entonces a partir de ahora hay una herramienta de carga en tiempo real que nos va a permitir, a partir de esta campaña que está arrancando, ver, por ejemplo, cuántas hectáreas van sembradas de tal cultivo, cómo viene el avance, o con cuánto se está fertilizando, ese tipo de cosas. Más indicadores, yo le conté los económicos recién como resuelto, pero eso es muy nuevo. Todo lo económico, el bloque de indicadores económicos se lanzó la semana pasada en el Congreso. Y un par de herramientas para aprender más fácil y rápido. El GeoBenchmark, como se los conté, es una versión mejorada de uno más viejo y precario que teníamos. Y DatChat, que es una herramienta de inteligencia artificial que ahora les cuento. La carga de datos va a figurar así, en una planilla que quisimos que se parezca lo más posible a un Excel, porque la gente está acostumbrada a trabajar en Excel y que se pueda copiar y pegar y arrastrar y tipear y que aparezca con las primeras dos letras las palabras posibles, pero que no es un Excel, ¿no? Es todas esas planillas de Excel que yo les contaba, una vez por semana, después de algunas revisiones, algunas automáticas y otras medio artesanales, con chicos que trabajan en DatCrea, terminaban yendo a una base de datos relacional, que es donde está alojado hoy todo DatCrea, en SQL, que es un software específico para almacenar grandes volúmenes de datos y para analizarlos y tenerlos disponibles fácilmente. Hoy va a haber como una interfase ahí que se comunica en tiempo real con la base y que nos permite evitar ese trabajo más artesanal y tener datos en tiempo real. El DatChat, que esto es lo último que les cuento, es una forma de conversar con la base, por ahora con texto, pero bueno, según lo que me han dicho los programadores, pasar esto a poder hablar de verdad es bastante más sencillo que lo primero, pero uno le puede preguntar algunas cosas. Acá puse un ejemplo que es: ¿cuáles fueron las 3 variedades de soja que más rindieron en el departamento de Río Cuarto en la última campaña? Entonces contesta, las 3 variedades de soja fueron estas 3, y me arma un gráfico de manera automática. Y entonces después quise ajustar y podrías excluir los casos con riego, ya estaban excluidos los casos con riego. Y después, como para probar y traer un ejemplo, le puse: si dejamos solo los casos de grupo 4 largo, que es lo que más se siembra en la zona, y bueno, y es una forma de, similar a usar ChatGPT o alguna de estas otras herramientas, de conversar con la base y aprender de la base sin necesidad de tener que ser experto en datos. De esta forma, y con ese concepto de plataforma, es que podemos trabajar con diferente complejidad y a diferente escala, y la cantidad de usuarios pueden ser muchos más, ¿no? Desde productores o gente que tenga poca afinidad con el análisis de datos, mirando gráficos en el visualizador o conversando simplemente con la base y que los datos contesten, o técnicos o productores usando esta herramienta de comparación como GeoBenchmark, o investigadores buscando cada vez más escala y para análisis más complejos yendo a los datos crudos, que es donde está. No hay ninguna interpretación en el medio y toda la interpretación queda a partir de quien los analiza, pero muchas veces para la mayoría de estas investigaciones de gran escala o alta complejidad hacen falta esos datos crudos. Bueno, y de esa manera este concepto de plataforma es como que democratizó mucho el uso de DAT, dejó de ser un excelente combustible para investigadores o tipos muy amigos de los datos y pasó a ser una plataforma para que todo el mundo la aproveche. Hasta acá, todo esto pasaba, no quiero que se me distraigan acá, pero no, pasaba en el ámbito CREA, y venimos con un crecimiento sostenido. Todos los años la superficie reportada en DAT crece. De 2018 hasta acá nunca paró de crecer. Hoy estamos llegando al 70% de los miembros CREA que reportan todos sus datos ahí. Esos son más o menos 2,5 millones de hectáreas por año que crecemos a esa tasa. Nos da muy buena variabilidad temporal, porque nos permite tener en 20 y pico campañas distintas situaciones, años niña, con
más lluvia, menos lluvia, golpe de calor una fecha en otro, y nos permite hacer estudios complejos, pero son más o menos siempre las mismas 2,5 millones de hectáreas, no demasiada variabilidad espacial, ¿no? Por más que 2,5 millones de hectáreas un montón, pero terminan siendo más o menos los mismos manejos, la misma idiosincrasia, los mismos ambientes. Y detrás de dos objetivos, que uno era, si tenemos buenos datos y más ricos la capacidad de aprender y de analizar se expande, qué bueno sería poder tener más datos, no solo de miembros CREA. Y detrás de un objetivo, les diría, filosófico e institucional, que es que lo que se haga en CREA no solo le sirva a CREA, sino que le sirva al agro argentino, que es algo que desde los fundadores hasta acá siempre ha estado muy presente. Logramos abrir DAT fuera del movimiento CREA y ese es el lanzamiento que anunciamos ahora en el Congreso. La propuesta es para usuarios extra CREA. Por un lado, queremos crecer en Argentina y en el mismo Congreso se firmó un convenio. En estos 3 países, además de Argentina, hay organizaciones parecidas a CREA, en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay. Y se firmó un convenio, están arrancando con muchas de estas integraciones digitales para usar el mismo formato DAT y que esto termine en un formato unificado para Argentina y estos países limítrofes, y fue un poco lo que nos inspiró a esa visión ambiciosa que les decía de 2030. La propuesta es esta, que se puedan cargar datos estandarizados según estos criterios agrícolas desarrollados en 20 años en CREA, resguardando los datos de la empresa. No queremos que se repita esa historia de se fue un asesor, se fue un coordinador y se perdieron los datos. Pudiendo acceder a todos los indicadores productivos, económicos y ambientales, con la posibilidad de compararse con otros, con datos abiertos comparados con otros. No hay ninguna otra plataforma que permite esa posibilidad. Y en vinculación con otras. Hoy operativas están esas 3. CIMA y Puma son 2 de monitoreo de cultivos, y Puma hace cálculos de huella de carbono. Y Albor es una plataforma para cerrar resultados económicos de las empresas. Estoy trabajando con Operation Center de John Deere, ya está la integración en marcha para que esté disponible. Hay mucha maquinaria John Deere en los campos donde se ingresan un montón de estos datos y queremos que viaje de los tractores a alimentar DAT sin que alguien la tenga que volver a cargar. Y con una membresía que se llama, que por ahora es una membresía DAT CREA, no hace falta ser miembro CREA, sí hay que ser miembro de DAT, tiene un costo súper accesible. Se lanza operativamente ahora, en 2 días, y bueno, esto habíamos puesto en el Congreso, los que se suscriben tenían antes de esa fecha una bonificación. Si quieren entrar y ver, escaneen este QR, porque ahí pueden entrar a DAT y chusmear un poco, más allá de que les interese o no ser parte. Pero no quiero cerrar en este ámbito sin antes decirle lo siguiente, porque esto, mucho de lo que les conté, parece como una propuesta para técnicos o para productores principalmente, o para técnicos que manejan empresas agropecuarias, pero quiero que esta oferta llegue a la academia con ese mismo espíritu con el que trabajamos con muchos otros investigadores. Sepan que la base está disponible para ustedes, para CONICET, para tesis de maestría, tesis, doctorado, postdoctorado, lo que les interese. Tenemos convenios firmados con CONICET, con UBA, con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Río Negro. Trabajamos con investigadores fuera de Argentina, con el equipo de Patricio Grassini y José Andrade, que trabaja en un proyecto que se llama Global Yield Gap, con Martino Estergel del IFEBA, con un montón de técnicos. Tenemos convenios, están usando nuestros datos. Y eso es mucho más sencillo, no se tienen que hacer miembros de nada, simplemente conectarse con alguno de nosotros. Tengo esta idea para investigar, tienen datos de esto, qué datos necesitas, qué preguntas querés contestar. Se firma un documento de una página que básicamente dice, vamos a investigar sobre esto, nos comprometemos a hacer devoluciones en base a los datos que le estamos pidiendo, nos comprometemos a publicar el origen de los datos y hacer un reconocimiento institucional a CREA por el combustible y no mucho más, y eso lo cerramos entre las partes y como siempre digo, las relaciones entre las empresas y las instituciones terminan siendo las relaciones entre las personas, ¿no? Y bueno, en Río Cuarto tenemos un montón de amigos, así que
cuenten con eso, era el último ofrecimiento que quería hacerles y creo que nada más, muchas gracias.